Dislipidemia. Módulo 6, parte 1. En este módulo 6 vamos a hablar sobre la dislipidemia aterogénica del síndrome metabólico y la diabetes. ¿Cuál es el concepto? Si nosotros observamos la gráfica, existen tres componentes de la llamada dislipidemia mixta. Un colesterol HDL bajo, por ende una ApoA1 bajo. Por otro lado, niveles de triglicéridos, kilomicrones, VLDL remanentes, tanto en ayunas como no en ayunas, altos. Y finalmente, la presencia de LDL densas y pequeñas y aumento de la apolipoproteína B. Esta triada, que le llamamos triada lipídica de la dislipidemia mixta, produce inflamación crónica y una prematura ateroesclerosis con enfermedad cardiovascular. El síndrome metabólico, según el ATP3, se identificó 6 componentes del síndrome que se relacionan con enfermedad cardiovascular: la obesidad, la presión arterial elevada, el estado proinflamatorio, el estado protrombótico, la resistencia a la insulina y la dislipidemia. Como ustedes observan, en la dislipidemia del síndrome metabólico, que se caracteriza por aumento de triglicéridos, aumento de las LDL densas y pequeñas y disminución del HDL, esto promueve la ateroesclerosis de nuestros vasos sanguíneos. Aquí tenemos los diagnósticos del síndrome metabólico de acuerdo a 3 entidades: la OMS, el EGIR y el ATP3. Nosotros observamos, por ejemplo, en el ATP3 tener una tensión arterial más de 130/85, triglicéridos más de 150, HDL menos de 40 y 50 miligramos por ciento entre hombres y mujeres. Tenemos una cintura abdominal más de 102 y 88 hombres y mujeres y una glucosa en ayuna más de 100. 3 de estos se consideran como diagnóstico de síndrome metabólico. Hablemos de su prevalencia. El síndrome metabólico, la prevalencia en población general, de acuerdo al ATP3 y a sujetos sanos de donantes de sangre, fíjense, 40 aproximadamente tienen obesidad abdominal, una glucemia más de 110, 12%, hipertrigliceridemia un 30%, hipertensión arterial 34%, colesterol bajo un 37%, y todo ello, sumado, representa un síndrome metabólico. Aquí tenemos los porcentajes de presentación de acuerdo a lo que corresponde a cada una de las entidades, la prevalencia en población general, y lo que está en lila es la prevalencia de personas aparentemente sanas, que son los donantes de sangre. Sin embargo, fíjense cómo los donantes de sangre tienen 30% de obesidad abdominal y representa un 18% de la posibilidad de diagnóstico de síndrome metabólico. Aquí tenemos la prevalencia del síndrome metabólico por edad. Nosotros podemos observar que a mayor edad existe mayor posibilidad de síndrome metabólico tanto en hombres como en mujeres. A nivel global la prevalencia está en un 22%. ¿Cómo reconocemos el síndrome metabólico? Como observamos la diapositiva, hay una foto de personas que la identificación de que esta persona, por las características morfológicas de su cuerpo, se reconoce más fácilmente que padezca de síndrome metabólico.
Aquí tenemos data de dislipidemia en el Ecuador. En lo que corresponde a la dislipidemia mixta, un 32% de los ecuatorianos tienen dislipidemia mixta. La dislipidemia con triglicéridos altos y HDL bajo representa un 20%, el HDL bajo aislado un 17% y la hipercolesterolemia aislada un 15%. En total de la zona interlatina, hablando de todo lo que se observa en la diapositiva en amarillo, en lo que tiene que ver con Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, países a nivel de Centroamérica, podemos observar que en la zona interlatina tenemos un 34% de dislipidémicos mixtos, un 20% de triglicéridos altos y HDL bajo, 18% solo aislado el HDL y la hipercolesterolemia aislada a un 18%. El reconocimiento del síndrome metabólico, tenemos la obesidad visceral, en una mujer una cintura más de 88 y en el hombre una cintura más de 102. La ubicación de la grasa es abdominal, la distribución es profunda, es visceral. El metabolismo de estas personas está muy activo, ahí existe un drenaje a través portal, existe una insulina resistencia y un hiperinsulinismo en este tipo de pacientes. Qué importante es que cuando yo tengo un paciente con estas características de obesidad visceral, estos pacientes tienen un mayor riesgo cardiovascular. Para insistir, aquí tenemos los criterios diagnósticos, se identifican para el síndrome metabólico 3 de esos 5, de acuerdo al NSEP y ATP3. Tenemos la circunferencia, la presión, la glicemia, los triglicéridos y el HDL como estamos observando en la gráfica. Hablamos de riesgo cardiovascular. Fíjense cómo el tejido graso es un órgano endocrino que tiene una serie de circunstancias en las cuales aumenta la resertina, aumenta el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquinas, el PAI-1, el PCR, la angiotensina 2, ¿ya? Disminuye la adiponectina, que la consideramos como una situación o una proteína o un elemento cardioprotector. Sin embargo, el tejido graso es un órgano endocrino que la disminuye. Todo esto fomenta la grasa, una liberación de ácidos grasos que contribuyen a establecer la patogenicidad de este síndrome. Aquí tenemos una diapositiva en la cual podemos observar que las 2/3 partes de las personas con diabetes y síndrome metabólico mueren por enfermedad cardiovascular. Fíjense, el 67% de los pacientes con síndrome metabólico mueren ¿ya? Por enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular o enfermedad vascular periférica. Las complicaciones macrovasculares, incluyendo estas, son las principales causas de mortalidad en estos pacientes con síndrome metabólico. Fíjense cómo la mortalidad después del primer infarto en personas con o sin diabetes es clásico esta diapositiva, como nosotros podemos observar hombres, tanto en hombres como mujeres, con y sin diabetes. Los pacientes, hay muchos más pacientes con diabetes, no sobreviven a su primer infarto. Aquí tenemos la tasa de mortalidad que puede llegar a un 44% en los pacientes hombres diabéticos y un 37% en las mujeres diabéticas. Aquí tenemos las personas con diabetes tienen niveles de riesgo de infarto comparables a la de las personas con un infarto previo. Esto, fíjense cómo la incidencia de infartos mortal y no mortal, si yo tengo diabetes sin infarto previo, tengo un 20% de incidencia, y si yo tengo un infarto pero no soy diabético, tengo un 19%, de tal manera que con esta evidencia se estableció que la diabetes es un sinónimo de enfermedad coronaria. Los pacientes con diabetes sin un infarto de miocardio previo tienen un riesgo tan alto de infarto como los pacientes no diabéticos con un infarto previo. Estos datos respaldan la necesidad de tratar los factores de riesgo cardiovascular de los pacientes diabéticos de tal forma que deba ser contundente en los no diabéticos como en los pacientes con un infarto previo. Aquí tenemos la mortalidad por enfermedad cardiovascular aumenta en el síndrome metabólico. Aquí tenemos el riesgo acumulado en porcentajes. En este color claro
que no tienen síndrome metabólico, fíjense el riesgo acumulado en porcentaje de enfermedad o mortalidad por enfermedad cardiovascular, mientras que en verde los pacientes con síndrome metabólico tienen un riesgo de casi 3.5 veces más riesgo de tener un evento o una mortalidad cardiovascular cuando se presenta el síndrome metabólico. Aquí tenemos la relación entre el índice de masa corporal y el riesgo de diabetes. En amarillo, mujeres, y en hombres, en azul. Miren cómo a medida que se incrementa el índice de masa corporal, aumenta la incidencia o el riesgo ajustado de eventos cardiovasculares en esta población de diabéticos. Aquí tenemos el estudio finlandés ISOMA, que es la importancia del síndrome metabólico como una causa de muerte cardiovascular y mortalidad total versus población sin síndrome metabólico. Aquí tenemos los pacientes con enfermedad cardiovascular y con mortalidad total en verde, los que no tienen síndrome metabólico, y los que tienen síndrome metabólico en naranja. Miren cómo 3 veces más los pacientes con síndrome metabólico desarrollan enfermedad o muerte cardiovascular, y mortalidad total se establece 5 veces más en la población con síndrome metabólico. Aquí tenemos Interheart Latinoamérica, como de 10 factores de riesgo que establecen el primer infarto de miocardio para la población de Latinoamérica, se establece un índice cintura-cadera que fue en mujeres y también en hombres a un riesgo atribuible a la población, fue el factor de riesgo más contundente que nos explicaba el por qué en Latinoamérica se desarrolló el primer infarto. Índice cintura-cadera. Bien, miren cómo las cifras normales de LDL en los diabéticos y en el síndrome metabólico pueden ser engañosos. Las partículas pequeñas y densas del LDL son más heterogénicas. Fíjense aquí un paciente sin diabetes y las partículas de LDL con una concentración normal en sangre de LDL. Aquí tenemos la presencia en anaranjado de la proteína ApoB y en amarillo el colesterol LDL. Si nosotros observamos los pacientes que tienen diabetes y que tienen síndrome metabólico, miren cómo las partículas de LDL se establecen densas y pequeñas con una cantidad mayor de ApoB, lo cual demuestra que estas partículas engañosas por no tener sino normales los niveles de LDL, los pacientes diabéticos y síndrome metabólico, son las más heterogénicas que se pueden presentar. De tal manera que cuando yo veo un paciente con partículas LDL no densas y no pequeñas, como en el caso de los pacientes sin diabetes, el riesgo de cardiopatía coronaria es más bajo, mientras que los pacientes diabéticos y con síndrome metabólico que tienen una cantidad importante de LDL densas y pequeñas, el riesgo cardiovascular es más alto. Aquí tenemos la relación del colesterol HDL y de la enfermedad aterosclerótica. Aquí tenemos que el síndrome metabólico es un marcador de riesgo, el HDL disminuido, porque va a producir una mayor incidencia de ateroma. Este factor puede ser un factor etiológico que se caracteriza por niveles elevados de triglicéridos. ¿Ya? Este biomarcador es un biomarcador que nos establece una relación para la enfermedad aterosclerótica. Fíjense cómo la relación de triglicéridos en el plasma y el diámetro de las partículas LDL, si nosotros vemos en la parte horizontal los triglicéridos, el plasma, el nivel de triglicéridos en plasma, a medida que los triglicéridos van aumentando, la posibilidad de que el LDL sea denso y pequeño se incrementa.
Y aquí tenemos el diámetro en vertical de las LDL menos niveles de triglicéridos LDL más grandes, mayor nivel de triglicéridos LDL más pequeñas. Aquí tenemos la obesidad visceral constituye un factor de riesgo central cardiovascular alrededor del cual se agrupan los demás factores. Fíjense cómo en la diapositiva tenemos en el centro la obesidad abdominal visceral, tenemos la hipertrigliceridemia, la elevación de las LDL densas y pequeñas, la disminución de las HDL, los marcadores inflamatorios, la elevación de la glucosa sanguínea, la presencia de una resistencia a la insulina e hipertensión arterial. Todos ellos contribuyen a dos situaciones. La primera situación, la posibilidad de que este paciente con estas características desarrolle diabetes y a través de estas características y la diabetes desarrolle enfermedad cardiovascular.